Hola, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, en este video vamos a adentrarnos en el análisis higiénico-sanitario de una ensalada muy típica de la gastronomía moderna, la ensalada César. A lo largo de esta presentación vamos a abordar no solo su receta tradicional, sino también vamos a dar una perspectiva de lo que es la seguridad alimentaria, identificando posibles peligros y proponiendo diferentes tipos de medidas de prevención de esos peligros. Vamos a dar un enfoque integral que abarca el flujograma de elaboración, los tipos de peligros, las medidas de control y la cadena agroalimentaria involucrada. Comencemos por los ingredientes de esta tan clásica ensalada. Ingredientes. La ensalada César combina productos frescos, procesados y cocidos, lo que exige una mirada crítica sobre su inocuidad. Entre sus ingredientes se encuentran lechuga romana, base vegetal fresca, queso parmesano, rallado o en lascas, crutones, de pan tostado, anchoas, generalmente en conserva, pollo cocido, como fuente de proteína, y la clásica salsa César, preparada con yema cruda, aceite, limón, vinagre y salsa inglesa. Los peligros identificados dentro de los alimentos se clasifican en tres grupos. Número 1. Biológicos. Presencia de E. coli, vegetales crudos, salmonela en la yema, listeria en lácteos. Número 2. Físicos. Espinas en anchoas, cáscaras o fragmentos de pan. Número 3. Químicos. Residuos de pesticidas o productos de limpieza. Dicho esto, las medidas de prevención frente a los peligros identificados son la selección de materias primas de origen seguro, lavado y desinfección adecuada, cocción completa del pollo, refrigeración desde la preparación. Al respecto es importante mencionar la cadena agroalimentaria, ya que cada ingrediente proviene de una cadena diferente. Por ejemplo, la lechuga desde la horticultura, el pollo desde la avicultura, los huevos a su vez también de la avicultura, de postura, y los productos industriales, queso, crutones, salsa inglesa desde procesos aún más tecnificados. A continuación, veamos cómo se combinan estos ingredientes durante su preparación. Tipo de preparación. La ensalada César requiere una elaboración multietapa que mezcla productos crudos, cocidos y refrigerados. A continuación mencionaremos un flujograma básico que representará estos tres tipos de cocción. Este flujograma contiene 6 puntos. Número 1. Recepción de ingredientes. Número 2. Lavado y desinfección de vegetales. Número 3. Cocción del pollo. Número 4. Preparación del aderezo. Número 5. Elaboración de crutones. Número 6. Montaje del plato. Los peligros asociados a la preparación son contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos, proliferación microbiana, si se rompe la cadena de frío, riesgos biológicos en el aderezo por el uso de yema cruda. Al respecto, se deben ejercer controles esenciales tales como separación de zonas y utensilios, control de temperaturas, frío a 5 grados centígrados o inferior, y cocción segura, 75 grados centígrados para el pollo. Igualmente se debe recomendar el uso de huevos pasteurizados. En este punto convergen todas las cadenas previas, producción primaria, industrialización, distribución y manipulación final en el establecimiento gastronómico. En la próxima diapositiva vamos a ver en detalle cómo funciona cada cadena agroalimentaria en su conjunto. Cadena agroalimentaria del platillo o ensalada César. La cadena agroalimentaria representa todo el trayecto del alimento desde su origen hasta el consumo final. Sus componentes claves son la producción primaria, en el cultivo de hortalizas, la cría de aves, la producción de huevos y de leche. En el procesamiento, en la pasteurización, la conservación y el horneado. En la distribución, en el transporte en frío, almacenamiento y procesamientos higiénicos. Y por último, en la restauración, que contiene la manipulación, la cocción y el montaje y el servicio. Los peligros presentes o algunos de sus ejemplos en la cadena de frío son los siguientes: fallas en la trazabilidad de ingredientes, contaminación durante el transporte o almacenamiento, ruptura en la cadena de frío. Las medidas de prevención ante estos peligros pueden ser contar con proveedores certificados. A su vez, también contar con transporte en vehículos refrigerados y tener siempre un control al día sobre los documentos de ingreso y conservación de alimentos. Este panorama completo nos permite identificar puntos críticos y planificar su control. Y si hay un punto especialmente delicado, ese es el aderezo. Vamos a verlo con más detalle. Cadena agroalimentaria del aderezo salsa César.
La salsa César es uno de los componentes más peligrosos por su preparación a base de yema cruda. Los peligros específicos que equivalen a la preparación se pueden representar en estos 3 ejemplos. Número 1. Salmonela en huevos no tratados. Número 2. Mal almacenamiento de aceite, ajo, limón. Número 3. Utensilios contaminados durante la mezcla. Las medidas preventivas ante estos peligros específicos se pueden representar en los siguientes 4 ejemplos. Número 1. Uso exclusivo de huevos pasteurizados. Número 2. Preparación bajo estricta higiene. Buenas prácticas de manufactura. Número 3. Control de tiempo y temperatura. Refrigerar a 5 grados centígrados o temperaturas inferiores. Empleo de métodos alternativos como emulsiones, cocidos o industriales. La cadena agroalimentaria del aderezo incluye, como vemos, productos agrícolas, huevo, ajo, limón, productos procesados como el aceite, el vinagre, la salsa inglesa, y también incluye la manipulación directa en la cocina. Ahora que entendemos todas las etapas involucradas, vamos a representar todo este proceso en un esquema visual que se llamará o se representará como flujograma. Diagrama de flujo de proceso de elaboración o flujograma. Este diagrama resume paso a paso la preparación higiénica de la ensalada César. Como tal, se compone de 7 puntos claves que enumeraré a continuación. Número 1. Recepción de materias primas. Refrigeración, temperatura inferior a 4 grados centígrados. Número 2. Almacenamiento, refrigeración, temperatura inferior a 4 grados centígrados. Número 3. Lavado y desinfección. Número 4. Preparación del aderezo a temperatura inferior a 4 grados centígrados. Número 5. Cocción del pollo, temperatura superior a 74 grados centígrados. Elaboración de crutones. Número 6. Enfriamiento, temperatura a 20 grados centígrados. Su enfriamiento debe producirse en un periodo de 2 horas. Número 7. Ensamblado y servicio del platillo. Los puntos críticos que detecta el flujograma son los siguientes. Número 1. Desinfección de lechuga. Número 2. Pasteurización del huevo o uso alternativo. Número 3. Cocción del pollo. Número 4. Temperatura del almacenamiento. Este flujograma permite identificar visualmente dónde se requiere mayor atención y control, pero para tener un análisis completo debemos reconocer los tipos de peligros presentes, los cuales veremos en la siguiente diapositiva. En la diapositiva 7 podemos observar la identificación de peligros. Los peligros alimentarios pueden clasificarse en 3 grupos, como por ejemplo los biológicos, la salmonela en huevo crudo, la Escherichia coli en vegetales mal lavados, la listeria en productos lácteos, como segundo punto los químicos con residuos de agroquímicos, detergentes mal lavados, contaminantes del empaque, y en tercer lugar los físicos como fragmentos de hueso, espinas, cáscaras, cristales y restos metálicos. Estos pueden presentarse en cualquier etapa si no se aplica controles efectivos. Y precisamente de eso se trata la siguiente sección, de las medidas de prevención. En la diapositiva 8 podemos observar las medidas preventivas de control. Para evitar la contaminación y garantizar la inocuidad de la ensalada César, debemos implementar medidas específicas, como acciones esenciales. La higiene estricta del manipulador y del entorno. El lavado y desinfección de vegetales con solución clorada. Uso de huevos pasteurizados o preparados cocidos. Cocción completa del pollo y control de temperatura. Almacenamiento frío en menos de 5 grados. Desde la recepción hasta el servicio. Aplicación de buenas prácticas de manufactura. Y sistema HACCP. Con estas medidas protegemos al consumidor, minimizamos los riesgos y aseguramos que este clásico plato no solo sea delicioso, sino también seguro para su consumo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro trabajo. Nuestra conclusión es que la ensalada César es un producto fresco y delicioso, pero tenemos que tener mucho cuidado en respetar todas las medidas preventivas para lograr que este producto llegue en forma inocua a la mesa de nuestro comensal, ya que debido a todos sus ingredientes pasa por varios procesos.
Bueno, espero que haya sido útil todo lo que les mostramos en este trabajo y que lo puedan aplicar en su vida profesional. Gracias. Okay. Hola, hoy les vamos a hablar de la ensalada César. Nuestro grupo está integrado por Ligia Briceño y yo, Wala Tiziano. Los ingredientes para la ensalada son 2 kilos de lechuga mezcladas al gusto, 2 kilos de pechuga de pollo sin filetear, 500 gramos de pan en tacos frito o salado en el horno, queso parmesano en lascas para decorar, y como aderezo podemos usar aderezo César, listo, marca Orinoquia, y el tipo de preparación es mixta. Para la preparación, lo primero que debemos hacer es separar las hojas de la lechuga y lavarlas, cortar la lechuga cada una en tiras alargadas, acomodar la lechuga en un bol de ensalada, cortar el pan fresco ya tostado para hacer los crotones, cortar la pechuga de pollo en sentido ancho de forma tal que queden pedazos largos como en forma de tiritas o dedos, acomodar los pedazos de pollo sobre la lechuga, bañar la lechuga y el pollo con el aderezo y esparcir los crotones por encima. Luego de esto vamos a la cadena agroalimentaria de la ensalada César. Tenemos el paso uno, que sería la lechuga. Su producción agroalimentaria sería la producción agrícola, la cosecha de la misma, la selección y empacado de esas lechugas, el transporte al servicio de distribución y por último, compra por parte del consumidor, la compra por parte del consumidor. Como segundo ingrediente tenemos el pan para crotones. Inicialmente sería el cultivo de trigo, luego la molienda de ese trigo para convertirlo en harinas. Tercer paso, la elaboración del pan en panaderías o fábricas. Eso procederíamos a la distribución y venta en supermercados para luego la compra por el consumidor y en nuestro caso cortarlo y tostarlo para realizar los crotones para luego consumirlo. Tenemos en tercer paso el pollo, que inicialmente se procede a la cría de pollos en granjas avícolas, la alimentación y control sanitario de estos pollos. El tercer paso sería la faena, que sería el paso por el matadero habilitado de estos pollos. El cuarto paso sería el procedimiento, que es el corte y envasado. La distribución, que sería a los frigoríficos y o supermercados para la venta al consumidor. Y por último, la compra por el consumidor. Tenemos el cuarto ingrediente, que sería el queso parmesano. Este pasaría por el ordeño de las vacas para la producción de leche, el transporte de esa leche a la planta láctea. Tenemos el procesamiento y fermentación y maduración de ese queso para luego ser empacado y etiquetado. Continuando con la distribución a supermercados y o otros comercios para proceder con la venta al consumidor, el cual en nuestro caso lo necesitamos para rallarlo o cortarlo para la ensalada y luego el consumo. Por último, tenemos el aderezo César. En nuestro caso, vamos a utilizar el marca Orinoquia. Esto es un producto elaborado industrialmente, cuya cadena agroalimentaria incluye la producción de la materia prima, que en este caso sería aceite vegetal, agua, jugo de limón, queso parmesano, vinagre, anchoas y salsa inglesa. Todos esos ingredientes son transportados a la planta industrial y se procede al procesamiento y formulación de ese aderezo para luego envasarlo y etiquetarlo para proceder a la distribución en supermercados y tiendas. Finalmente es comprado por el consumidor y este producto ya viene listo para el consumo. Este producto lo elegimos
porque es un producto muy casero, a pesar de que es procesado. Los ingredientes son naturales y contiene ya el queso parmesano. eh, Tiene la incorporación de anchoas naturales, lo cual le dan al aderezo un sabor muy bueno y muy natural. Y solo ya, o sea, viene listo para el consumo, no hay que agregarle más nada. Pasaríamos luego a el proceso de preparación de ensalada César paso a paso. Tenemos el paso uno, que sería la recepción de todos los ingredientes. En este caso, el ingreso al local. Tendríamos que verificar eh, que llegan todos los ingredientes en buen estado dentro de sus fechas de vencimiento o que estén frescos y con la cadena de frío correcta y con la temperatura adecuada. En este caso recibimos la lechuga, el pollo, el pan, el queso y el aderezo. De segundo paso tenemos el almacenamiento, que sería, o sea, el almacenamiento sería el segundo paso. Procedemos a refrigerar la lechuga guardadas en cajas plásticas ventiladas. El pollo, como viene crudo, lo pasamos a refrigeración bajo 4 grados. El pan lo mantenemos en un ambiente fresco y seco. El queso pasa a la heladera y el aderezo pasa a refrigeración. Como tercer paso, preparamos la mise en place, que sería la preparación previa antes de la ensalada, y tendríamos que lavar y desinfectar la lechuga con agua más unas gotas de desinfectante apto para ese tipo de verdura o en tal caso unas gotitas de lavandina. Debemos secar bien esa lechuga con centrifugadora o con un paño limpio y seco. Luego vamos a cortar el pan en cubos para hacer los crotones. Se va a rallar o laminar el queso parmesano, que sería básicamente para decorar. Luego vamos a cortar y a sazonar el pollo. El cuarto paso sería la cocción, que en este caso son de los crotones y el pollo. Crotones los vamos a tostar en cubos, en el horno o en un sartén con un poco de aceite de oliva y ajo para darle sabor. Y lo vamos a colocar en el horno por 6 minutos a 210 grados. El pollo lo vamos a pasar por la plancha, por la parrilla o por el horno hasta que esté bien cocido. 70 grados en el centro y luego se va a cortar en tiras. También puede estar ya cortado. Vamos a pasar al paso 5, que sería el montaje de la ensalada. En un bol grande vamos a colocar las lechugas secas y troceadas. Vamos a agregar las tiras de pollo cocido. Se va a incorporar el pan tostado, agregar el queso parmesano y por último se va a verter el aderezo. Se va a mezclar suavemente hasta integrar. El emplatado se va a servir en platos hondos o en bols. Se va a decorar con un poco más de queso si se desea y opcional se le puede agregar más aderezo para darle un mejor sabor. Por último, vamos a proceder con la limpieza y desinfección final. Vamos a lavar todos los utensilios, a desinfectar las tablas, cuchillos y superficies y guardar los ingredientes sobrantes de manera correcta. Esta tabla muestra la identificación de peligros en cada etapa del proceso. Primero tenemos la recepción de los alimentos, que se trata, podemos encontrar alimentos vencidos y eso genera una contaminación biológica porque al estar vencido se generan microorganismos dañinos como bacterias o virus y estos pueden producir toxinas que causan enfermedades. Después, en la otra etapa del proceso, como el almacenamiento, puede surgir que los alimentos no se refrigeren correctamente. Esto puede causar una contaminación biológica porque al dejarlos afuera de una heladera o freezer, pierden la cadena de frío, generando así virus y bacterias que, como dije en el punto anterior, producen enfermedades como la salmonela y la listeria. En la otra etapa del proceso, como en la preparación previa, podemos detectar alimentos con pesticidas.
que generan un peligro químico, porque pueden quedar residuos en los alimentos que después consumimos. En la cocción se puede generar, por ejemplo, los alimentos crudos, por no cocinarlos en un tiempo correcto. Y eso genera un peligro biológico, porque puede generar microorganismos o bacterias que generen enfermedades. En el montaje de la ensalada, un peligro que se puede detectar es el ingreso de algún plástico de alguno de los envases de los alimentos. Esto genera una contaminación física. En el emplatado, un peligro que se puede detectar son los platos sucios, y eso genera un peligro biológico, porque si los platos están lavados mal, pueden hacer que se generen microorganismos y eso genera enfermedades al consumirlos. En la limpieza y desinfección total se puede detectar la mala limpieza y eso genera un peligro químico, porque puede quedar algún desinfectante en el plato y eso puede generar una enfermedad o daño en la salud. En este cuadro se pueden ver las medidas de prevención o de control. En la primera etapa del proceso, la recepción de los alimentos, se puede controlar la fecha de vencimiento de estos para comprobar que no estén vencidos y al consumirlos no se genere ninguna enfermedad. Después tenemos el almacenamiento, que podemos refrigerar los alimentos correctamente, la preparación previa, en la que podemos lavar los alimentos con abundante agua y algún desinfectante apto para alimentos, la cocción, en la que podemos cocinar los alimentos correctamente dependiendo del tiempo de cocción de cada uno, para que no estén crudos, el montaje de la ensalada, que se puede tener las manos limpias al momento de organizar los ingredientes, que eso es esencial, el emplatado, en el que podemos limpiar correctamente los platos y cualquier envase para mantener la inocuidad de los alimentos. Y por último, la limpieza y desinfección total, en la que limpiamos y desinfectamos correctamente todo lo utilizado para elaborar otros alimentos. Bienvenidos a nuestra presentación. Somos el grupo 2, formado por Natalia Denis, Sergio Pilla y Daniel Pilla, estudiantes de primer año de la Tecnicatura en Gastronomía del Instituto de Formación Técnica Superior número 23. En esta presentación vamos a abordar el proceso de elaboración de una hamburguesa completa con lechuga y tomate desde la recepción de las materias primas en la cocina hasta su servicio final. Nuestro foco estará puesto en identificar los posibles peligros que pueden surgir en cada etapa, así como en las medidas de prevención necesarias para garantizar la inocuidad de los alimentos durante toda la preparación. Los ingredientes que vamos a utilizar son carne, queso, lechuga, tomate, pan y condimentos. Ahora bien, ¿de dónde provienen estos ingredientes? Entender la cadena agroalimentaria nos permite apreciar el valor de los alimentos, ser más conscientes de dónde provienen y reconocer la importancia de todos los que participan en este proceso. Así, la próxima vez que prepares una comida, pienses en todo el recorrido que hizo cada ingrediente para llegar hasta tu plato. Es fundamental hablar de los procesos de seguridad e higiene en cada una de sus etapas. Esto es lo que garantiza la inocuidad de los alimentos, es decir, que no causen daño al consumidor. ¿Por qué son tan importantes estos procesos? Cada año, millones de personas enferman por consumir alimentos contaminados. La inocuidad alimentaria no es solo una cuestión de salud pública, sino también económica, ya que las enfermedades transmitidas por alimentos generan enormes costos y pérdidas. Por eso, implementar procesos rigurosos es una responsabilidad compartida por todos los que participan de la cadena. Es por eso que todo el personal que manipula alimentos debe estar debidamente capacitado en prácticas de higiene y manipulación segura de alimentos, para así cuidar que todo el proceso se lleve a cabo correctamente, ya que hay peligros presentes en toda la cadena alimentaria, desde la faena, huerta, como en este caso, hasta nuestro lugar de producción.
Acá vemos los ingredientes principales de la hamburguesa mencionados anteriormente, pero agrupados según su tipo de preparación. La carne es un alimento de alto riesgo, ya que puede contener bacterias peligrosas y requiere cocción completa para ser segura. El queso no se cocina, pero necesita mantenerse refrigerado para conservar su inocuidad. La lechuga y el tomate son ingredientes crudos que deben lavarse y desinfectarse correctamente. También deben conservarse refrigerados hasta el momento de su uso. El pan de hamburguesa no requiere cocción, pero debe almacenarse adecuadamente para evitar la contaminación. Por último, el producto final, es decir, la hamburguesa, debe servirse y consumirse de inmediato para mantenerse fuera de la zona de peligro de temperatura. Vamos a analizar en detalle qué posibles peligros pueden aparecer en cada paso del proceso de elaboración y cómo prevenirlos. Pero antes necesitamos entender cómo es este proceso y de qué se trata. Todo comienza con la recepción y verificación de los ingredientes. Una vez recibidos, cada uno debe ser rotulado y almacenado correctamente, según corresponda. Por ejemplo, la carne debe mantenerse refrigerada a menos de 5 grados centígrados. Antes de iniciar cualquier preparación, es fundamental asegurarse de que el área de trabajo y los utensilios estén limpios y desinfectados. Para reducir el riesgo de contaminación cruzada al manipular los ingredientes, dividimos el proceso en 3 etapas principales que no ocurren al mismo tiempo. Primero está la preparación y desinfección de los vegetales. Por otro lado tenemos la manipulación de la carne y la formación de los medallones. Y por último, la cocción y armado y servicio de la hamburguesa. Esta división es fundamental porque, por ejemplo, en un restaurante no se puede picar la carne y preparar el medallón en el momento en que se toma el pedido. Eso afectaría directamente el tiempo y la calidad del servicio. Además, organizar el proceso de esta forma permite producir medallones con anticipación, reduciendo significativamente el riesgo de contaminación biológica, especialmente con microorganismos como Salmonella o Escherichia coli, que pueden encontrarse en la carne cruda. Ahora vamos a analizar los peligros detectados en las primeras etapas del proceso y qué medidas preventivas debemos aplicar para evitarlos. Empezamos con la recepción de los ingredientes. En esta etapa, uno de los peligros más comunes es recibir productos en mal estado, lo que representa un riesgo biológico. Para evitarlo, es fundamental verificar la fecha de vencimiento, la temperatura y el aspecto de cada producto. Luego pasamos al almacenamiento de ingredientes. Si no se realiza correctamente, puede haber una ruptura de la cadena de frío, lo cual es otro peligro biológico. Por eso, se deben mantener los alimentos refrigerados a menos de 5 grados centígrados, hacer controles de temperatura y rotular todo adecuadamente. En el caso del lavado y desinfección de los vegetales, el riesgo principal es la contaminación cruzada, también de tipo biológico. Para prevenirla, debemos usar utensilios limpios, agua potable y un sanitizante adecuado. Finalmente, cuando los vegetales ya están limpios, deben ser refrigerados correctamente. Si no se hacen bien, pueden proliferar microorganismos. Para evitarlo, se recomienda almacenarlos a menos de 5 grados centígrados en recipientes limpios, rotulados y separados de productos crudos, especialmente carne. En el picado de la carne pueden surgir dos tipos de peligros. Por un lado, la posible presencia de fragmentos físicos, como pequeñas partes del equipo si no está en buen estado, y por el otro, la proliferación de bacterias, si la carne permanece a temperatura ambiente por mucho tiempo. Para evitar estos riesgos, es importante realizar verificaciones y mantenimientos periódicos del equipo y mantener la carne refrigerada hasta el momento del picado. Luego, en la preparación de los medallones, el peligro principal sigue siendo biológico, ya que una mala manipulación puede favorecer el crecimiento bacteriano. En esta etapa, las buenas prácticas de manufactura son claves para asegurar condiciones de higiene adecuadas. Una vez armados los medallones, deben conservarse correctamente. Si no se refrigeran bien, existe
riesgo de proliferación bacteriana y contaminación cruzada. Para prevenirlo, se deben guardar en recipientes herméticos o cubiertos con film, siempre separado de otros ingredientes. Por último, llegamos a la etapa crítica del proceso, la cocción de la carne. Si la cocción no es completa, el peligro más importante es la presencia de bacterias como Salmonella o Escherichia coli. Por eso se recomienda cocinar los medallones hasta alcanzar una temperatura interna no menor a 71 grados centígrados, lo que garantiza su seguridad. Para terminar, analizamos las últimas etapas del proceso: el armado de la hamburguesa, el servicio inmediato y la limpieza del área de trabajo y los utensilios. Durante el armado, el principal riesgo es la contaminación cruzada. Al mezclar ingredientes cocidos y crudos, también la posible presencia de restos de productos de limpieza, si las superficies no fueron bien enjuagadas. Para evitarlo, es fundamental aplicar buenas prácticas de manufactura. En cuanto al servicio, si no se realiza de forma inmediata, puede favorecer la proliferación bacteriana, ya que el alimento entra en la zona de peligro de temperatura. Por eso, la medida de control es clara: servir y consumir la hamburguesa en el momento. Finalmente, la limpieza del área de trabajo y los utensilios es esencial para prevenir múltiples peligros, desde la contaminación cruzada hasta la presencia de materiales físicos o químicos indeseados. Para controlarlo se deben aplicar OES, es decir, procedimientos operativos estandarizados de sanitización, con un cronograma de limpieza bien definido. Con esto llegamos al final de nuestra presentación. Como vimos, en cada etapa del proceso de elaboración de una hamburguesa existen peligros que, si no se controlan, pueden comprometer la inocuidad del alimento. Aplicando medidas simples pero fundamentales, como el control de temperatura, la correcta higiene, la separación de procesos y una buena organización, es posible preparar alimentos seguros y de calidad. Muchas gracias por su atención. Buenas, este es el trabajo práctico número 2 de la materia Higiene de los Alimentos, y junto con mi grupo Axel Aguilera, Lola Leguizamón y yo, Matías Schumacher, nos tocó presentar la tarta de verdura y queso. Avanza. Bueno, los ingredientes que vamos a usar para el relleno van a ser la selga, que en este caso está previamente, va a estar cocida y escurrida para eliminar el exceso de la humedad. Después vamos a utilizar 2 cebollas medianas, un morrón mediano, 250 gramos a 300 gramos de queso cremoso, luego 4 huevos, que va a ser nuestro, va a actuar como aglutinante. Después vamos a tener sal y orégano a gusto, y las masas de tarta pascualina, que ya las compramos previamente elaboradas. La preparación de nuestra tarta es la siguiente. La cocción de nuestro plato se va a servir previamente cocinado y porcionado. Esto quiere decir que le va a llegar tanto al comensal como al cliente una porción de tarta previamente cocinada. Y preferentemente se va a consumir entre caliente a tibia. Luego el almacenamiento, en caso de que no sea el servicio, se va a tener que refrigerar luego de la elaboración en un lugar frío. Y vamos con la preparación. La preparación, primero se elabora el relleno, que sería el salteo de tanto la selga y la cebolla y el morrón. Luego se le incorpora el queso en cubo junto con los huevos batidos. Esto va a hacer una distribución equitativa de todos los componentes, y por último se agrega sal y orégano a gusto. Luego se monta el relleno en la tarta, que van a estar colocadas previamente en un molde. Ahora vamos con el diagrama de la cadena alimentaria. Vamos a tener la selga y la cebolla por un lado, el queso por otro, los huevos y por último la harina, en este caso que va a ser la masa de tarta. Vamos primero con la selga, la cebolla y el morrón, que tienen el camino
igual. Van a partir del campo agrícola, que va a ser su origen, luego viene la recolección de estos vegetales, que en este caso es la cosecha. Un dato no menor es el transporte, va a ser en común de los cuatro, van a utilizar el transporte, que va a ser la distribución desde su origen hasta el centro de distribución. Una vez allí, vamos a tener el comercio, que en este caso mayoritariamente van a ser las verdulerías o supermercados, y una vez de ahí es adquirido por nosotros, en este caso pusimos cocina, para su previa elaboración. Con el queso, eh, sería el origen es ya sea en la granja o en los tambos de la leche, lo cual después continúa por el proceso de una agroindustria, que ahí es en base a la leche se elabora el queso. Luego el transporte, que ya lo repetimos anteriormente, se dirige hacia un comercio, en este caso sí, un supermercado, ya no es una verdulería. Y por último la cocina. Bien, ahora pasamos a la parte de los huevos. Los huevos, su origen va a ser la granja avícola, ¿sí? Que ahí va a ser la recolección y la clasificación para la preparación de estos huevos. Luego el transporte, seguido por el comercio o, o distribución. Y luego pasa a la cocina, que en este caso nosotros los usaríamos crudos en forma de batido. Y por último pasamos por la harina, que en este caso la aclaración es la masa de la tarta, que el diagrama del mismo sería el campo del trigo, que es el origen del grano de trigo, pasa a un molino, que ahí es donde se procesa y se obtiene harina, luego un distribuidor, que va a ser que va a transportar la harina al comercio, o en este caso productos panificados, y por último llegaría al supermercado, donde nosotros lo adquirimos y ya ingresa a nuestra cocina. Bueno, ahora les voy a hablar un poco del diagrama de elaboración de materia prima. Primero que nada tenemos la selga, que es nuestra verdura principal. Primero la vamos a recibir y a verificar que esté fresca. Luego, un paso muy importante es la limpieza y el lavado, para asegurar que ésta esté impecable. Después vamos a seleccionar las hojas de mejor calidad. Luego viene el paso de la cocción, un blanqueado rápido para ablandarla. Y acá un punto muy importante que es el escurrido. Es clave sacarle toda el agua posible, ya que si no la tarta nos va a quedar muy aguada. Y finalmente la vamos a picar y ya está lista para el relleno. Luego vamos a continuar con la cebolla y el morrón. Los pasos son bastante similares. Vamos a arrancar recibiendo la materia prima, la limpiamos, la lavamos y elegimos los de mejor calidad. Luego la vamos a picar de tamaño uniforme, tanto la cebolla como el morrón, y luego una cocción. Después vamos a continuar con el queso. El queso es el que le va a dar cremosidad a nuestra tarta. Al recibirlo, vamos a verificar que esté en buenas condiciones. Hacemos una inspección visual y de calidad. Y luego lo troceamos en cubos y ya está listo para fundirse. El próximo punto es el huevo. Es nuestro principal ligante. Lo vamos a recibir y hacer una verificación de frescura. Es muy importante que el huevo que utilicemos sea fresco. Y para la tarta simplemente lo vamos a batir sin una cocción previa para que se una con el resto del relleno. Y por último vamos a pasar a la masa de tarta, donde en nuestro caso utilizamos una masa ya lista y simplemente la vamos a recibir y verificar el estado de nuestro producto. Luego vamos a continuar con el diagrama de elaboración del producto. Acá vamos a ver cómo transformamos nuestros ingredientes preparados en una tarta final y cómo se gestiona su consumo o almacenamiento. Para nuestra tarta de acelga, el proceso de elaboración es directo. Iniciamos con la mezcla del relleno, uniendo todos los ingredientes que preparamos previamente. Luego, el armado de la tarta, donde ese relleno se coloca sobre la masa en su debido molde. Y el paso clave de la cocción es el horneado de la tarta, donde se transforma dorándose y adquiriendo su textura final. Una vez hornada, la tarta tiene dos caminos.
tenemos dependiendo si se consume de inmediato o se guarda. Si es para consumo inmediato, se fracciona y se procede a presentarla lista para disfrutar. Y si la tarta no se consume al instante, el camino es poder refrigerar nuestra tarta. Esto nos lleva al almacenamiento en frío, en nuestro refrigerador para mantener su frescura y extender su vida útil. Este diagrama muestra cómo desde el horno la tarta está lista para ser servida caliente y en porciones o bien, como dijimos antes, almacenada correctamente para su consumo posterior. Muchas gracias. Yo soy Axel Aguilera y les vengo a presentar un poco sobre la identificación de peligros. Esta es una etapa muy importante en la cadena de producción porque esto nos ayuda a evitar posibles peligros físicos, químicos o biológicos en los alimentos y en nuestra cadena de producción. Etapas de proceso, acá tenemos lo que es recepción de la materia prima. Esto es muy importante. A la hora de recibir materia prima, nosotros debemos estar atentos a la condición en la que llega la materia prima, a que no tenga mugre, a que no haya envases dañados, residuos de plaguicidas y contaminantes y contaminación microbiana. Después, en la etapa de lavado de vegetales, peligros que podemos detectar en esa etapa es la contaminación cruzada por agua sucia u utensilios, restos de tierra o pequeños insectos. Después tenemos la cocción y el escurrido de los vegetales. Acá puede haber un peligro de supervivencia microbiana por cocción insuficiente. Es decir, a la hora de cocinar una carne, un pollo o un pescado, debemos asegurarnos que la temperatura interna de la carne llegue al punto necesario para matar a todo microorganismo dañino para nuestro cuerpo. No permitir que las carnes queden muy crudas, que el pollo quede crudo, que el pescado quede crudo. Y el escurrido es importante en los vegetales porque permite que no queden residuos dañinos para nuestro cuerpo. Ya pueden ser peligros físicos y biológicos. En el rallado o troceado de queso puede haber cuerpos extraños, contaminación por manipulación. Es decir, cuando estamos troceando un queso, asegurarnos, no sé, que la mesada esté limpia, que no haya quedado residuos de otros alimentos, de agentes físicos, para que no se introduzcan en el queso y luego lo comamos, porque esto arruina la cadena de producción, puede dañar a una persona. Después tenemos el armado de la tarta, contaminación por superficie sucia o manipulación y caída de cuerpos extraños. A la hora del horneado, la supervivencia de microorganismos por cocción insuficiente, presencia de hollín o residuos en el horno, son peligros biológicos, físicos y químicos. El enfriamiento y la refrigeración es muy importante porque si no lo hacemos adecuadamente puede permitir un crecimiento de bacterias por enfriamiento lento o inadecuado. Contaminación cruzada con otros alimentos en la heladera. Es decir, si nosotros tenemos una salsa, tenemos mucha cantidad de salsa para enfriar, eh, lo que deberíamos hacer para hacerlo de forma adecuada sería, si tenemos una olla enorme de salsa y la queremos guardar en la heladera, deberíamos separarlos en porciones más pequeñas. ¿Por qué? Porque la temperatura interna, si nosotros metemos una olla entera en la heladera, va a tardar mucho en enfriarse. Entonces va a seguir la proliferación de bacterias, el crecimiento. Entonces, lo importante es evitar estas cosas que a veces parecen minúsculas, pero son muy importantes. Bueno, ahora vamos con las medidas de prevención y control. Sí, tenemos las mismas etapas que la anterior, em, los mismos peligros detectados, pero ahora tenemos medidas de prevención contra estos peligros o posibles peligros. En la recepción de materia prima lo que podemos hacer es inspeccionar visualmente la materia prima al recibirla para detectar daños en envases, presencias de mugre, insectos o cualquier anomalía. En el lavado y limpieza de vegetales debemos asegurar un lavado exhaustivo de los vegetales para eliminar restos de mugre, insectos y otros residuos. En la etapa de cocción y escurridos de vegetales, debemos asegurarnos de que la cocción sea suficiente para alcanzar la temperatura interna y el tiempo necesario para eliminar
cualquier microorganismo patógeno. En el rallado o trozón de queso, em, debemos proteger el queso de la exposición al ambiente para evitar la caída de objetos o partículas. En la mezcla del relleno de la tarta, debemos evitar la contaminación cruzada. Utilizar utensilios y tablas de cortar separadas para ingredientes crudos y los cocidos. Después en el armado de la tarta, debemos asegurarnos que la superficie de trabajo, los utensilios utilizados en el armado estén limpios y desinfectados. Después en el horneado debemos realizar una limpieza y mantenimiento regular del horno para evitar la acumulación de hollín y de residuos. Y en el enfriamiento y la refrigeración debemos mantener la heladera limpia, ordenada y a temperatura adecuada. Estas son algunas medidas de prevención básicas, quizás un poco superficiales para estas etapas del proceso, pero son muy importantes. Son importantes que las tengamos, son importantes que las usemos. Estas medidas de prevención son muy importantes para mantener una cadena de producción inocua. Asegurarnos de que el alimento que vamos a ingerir sea un alimento que nos asegure que no nos va a hacer mal. Hola, soy Francisco Guerrero. Este es el trabajo práctico número 2, diagrama de flujos, peligros y cadena agroalimentaria para la materia higiene de los alimentos, turno vespertino, dictada por la profesora Verónica Isola. El plato elegido fue la ensalada rusa o ensalada Olivier. Fue creada en Rusia por el chef ruso Lucien Olivier. Esta ensalada constará de 6 ingredientes: 2 papas, una zanahoria, un huevo, una lata de arvejas, 2 cucharadas de mayonesa y sal a gusto. Le presento el diagrama de la cadena agroalimentaria. En ella está representado por el camino que pasa la materia prima desde su punto de origen hasta la cocina. Como podemos ver, las papas en el campo agrícola, luego pasan a la recolección y de allí el recolector se fija la calidad y el tamaño de la papa. Después vamos a la distribución a los diferentes comercios, verdulerías, supermercados. Y por último, a la cocina, ya sea de un restaurante, bar o a la nuestra. Lo mismo pasa con los demás ingredientes, en los que respecta a la recolección y distribución. El huevo, su punto de partida, sería la granja, y la sal de alguna mina o por evaporación del agua del mar, una salina. La mayonesa, al ser un producto ya elaborado, su materia prima viene de diferentes lugares para luego ser procesado todo junto, paquetado y comercializado. Su materia prima sería el huevo, aceite de oliva, jugo de limón y sal. Ya teniendo la materia prima de la ensalada, iniciamos con su elaboración. Primero lavamos las papas y zanahorias con agua hasta que no haya resto alguno de tierra o suciedad alguna. Luego cortaremos en cuadraditos iguales de 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Esto ayudará a que la cocción sea pareja. Colocar los trozos en una cacerola con 2 litros de agua fría sobre una hornalla y calentar por 12 minutos a 90 grados. Ante los 12 minutos, agregar las arvejas por 30 segundos. Luego, retirar todo y escurrir en un colador y dejarlo enfriar en un bol con agua fría y hielo. Mientras que esperamos que se enfría, cocinamos nuestro huevo. Para eso, precisaremos de poner en una olla el huevo sin romper y agregarle agua fría hasta que lo cubra completamente. Cuando hierva, dejar 10 minutos más, pero sin apagar el fuego. Transcurridos esos minutos, retirar del agua y colocarlo inmediatamente en agua helada por 5 minutos. Esto ayuda a que no se siga cocinando y genere un tono verdoso a su alrededor en la yema. Después pelamos y cortamos en cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro. Luego de haber seguido todos estos pasos, mezclar los ingredientes en un bowl y agregarle la mayonesa y la sal. Y por último, servir en un plato. En este cuadro veremos algunos posibles peligros que puedan llegar a ocurrir en el proceso en realizar la ensalada, ya sea por causa biológica, física o química.
Cuando tratamos con una mayonesa, está la posibilidad de que contraigamos listeriosis debido a que la mayonesa, en el proceso elaborativo, se haya producido la bacteria Listeria monocytogenes. Es transmitida vía oral y puede generar dolores de cabeza, musculares, fiebre, pérdida del equilibrio, convulsiones y, a las mujeres embarazadas, abortos espontáneos. En la lata de arveja estaría la posibilidad de encontrarnos con Clostridium botulinum, el botulismo, debido a que se forma en envases de conserva cerrados que carecen de oxígeno, porque la bacteria es anaerobia, crece en ausencia del oxígeno. Luego de un periodo de incubación de 12 a 72 horas, en nuestro organismo aparecen los primeros síntomas de la primera fase. Estos serían gastrointestinales, cefalea, debilidad, sequedad de boca y laringe. En la segunda fase, los síntomas son neurológicos. La recuperación de la enfermedad puede tardar meses. En la cocción del huevo podríamos estar en contacto con salmonelosis, la salmonela. Los síntomas serían diarrea, fiebre, dolor de cabeza, abdominal. Puede ser mortal en niños y ancianos. También pasaría algo con la cáscara de huevo, que esté presente la salmonellosis. Pero además puede haber resto de cáscara en la ensalada rusa por una contaminación cruzada. En las papas y las zanahorias, al no lavarse debidamente, podemos encontrarnos con tierra o pesticidas, siendo este último un peligro químico. Las medidas de prevención o control que se pueden llegar a utilizar para que no ocurran estos casos sería: para la mayonesa, cerrar bien el paquete luego de abierto y limpiar el medio frío en el cual lo dejaremos a conservar. Para la lata de arvejas, procurar que esté cerrado y no abollado. Para el huevo, cocinarlo bien, respetando los tiempos de cocción y cortándolo con un shock térmico. Además, debemos de pelarlo bien para que no quede resto alguno en la ensalada. Para la papa y la zanahoria, limpiar e iniciar bien hasta que no se vean restos algunos de tierra y lavar con lavandina apta para alimentos, el hipoclorito de sodio, teniendo en cuenta la cantidad y tiempo necesario para tal tarea. Hola, soy Francisco Guerrero. Este es el trabajo práctico número 2, diagrama de flujos, peligros y cadena agroalimentaria para la materia higiene de los alimentos, turno vespertino, dictada por la profesora Verónica Isola. El plato elegido fue la ensalada rusa o ensalada Olivier. Fue creada en Rusia por el chef ruso Lucien Olivier. Esta ensalada constará de 6 ingredientes: 2 papas, una zanahoria, un huevo, una lata de arvejas, 2 cucharadas de mayonesa y sal a gusto. Le presento el diagrama de la cadena agroalimentaria. En ella está representado por el camino que pasa la materia prima desde su punto de origen hasta la cocina. Como podemos ver, las papas en el campo agrícola, luego pasan a la recolección y de allí el recolector se fija la calidad y el tamaño de la papa. Después vamos a la distribución a los diferentes comercios, verdulerías, supermercados. Y por último, a la cocina, ya sea de un restaurante, bar o a la nuestra. Lo mismo pasa con los demás ingredientes, en los que respecta a la recolección y distribución. El huevo, su punto de partida, sería la granja, y la sal de alguna mina o por evaporación del agua del mar, una salina. La mayonesa, al ser un producto ya elaborado, su materia prima viene de diferentes lugares para luego ser procesado todo junto, empaquetado y comercializado. Su materia prima sería el huevo, aceite de oliva, jugo de limón y sal. Ya teniendo la materia prima de la ensalada, iniciamos con su elaboración. Primero lavamos las papas y zanahorias con agua hasta que no haya resto alguno de tierra o suciedad alguna. Luego cortaremos en cuadraditos iguales de 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Esto ayudará a que la cocción sea pareja. Colocar los trozos en una cacerola con 2 litros de agua fría sobre una hornalla y calentar por 12 minutos a 90 grados. Ante los 12 minutos, agregar las arvejas por 30 segundos. Luego, retirar todo y escurrir en un colador y dejarlo enfriar en un bol con agua fría y hielo.
Mientras que esperamos que se enfría, cocinamos nuestro huevo. Para eso precisaremos de poner en una olla el huevo sin romper y agregarle agua fría hasta que lo cubra completamente. Cuando hierva, dejar 10 minutos más pero sin apagar el fuego. Transcurridos esos minutos, retirar del agua y colocarlo inmediatamente en agua helada por 5 minutos. Esto ayuda a que no se siga cocinando y genere un tono verdoso a su alrededor en la yema. Después pelamos y cortamos en cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro. Luego de haber seguido todos estos pasos, mezclar los ingredientes en un bowl y agregarle la mayonesa y la sal. Y por último, servir en un plato. En este cuadro veremos algunos posibles peligros que puedan llegar a ocurrir en el proceso en realizar la ensalada, ya sea por causa biológica, física o química. Cuando tratamos con una mayonesa, está la posibilidad de que contraigamos listeriosis debido a que la mayonesa, en el proceso elaborativo, se haya producido la bacteria Listeria monocytogenes. Es transmitida vía oral y puede generar dolores de cabeza, musculares, fiebre, pérdida del equilibrio, convulsiones y, a las mujeres embarazadas, abortos espontáneos. En la lata de arveja estaría la posibilidad de encontrarnos con Clostridium botulinum, el botulismo, debido a que se forma en envases de conserva cerrados que carecen de oxígeno, porque la bacteria es anaerobia, crece en ausencia del oxígeno. Luego de un periodo de incubación de 12 a 72 horas, en nuestro organismo aparecen los primeros síntomas de la primera fase. Estos serían gastrointestinales, cefalea, debilidad, sequedad de boca y laringe. En la segunda fase, los síntomas son neurológicos. La recuperación de la enfermedad puede tardar meses. En la cocción del huevo podríamos estar en contacto con salmonelosis, la salmonela. Los síntomas serían diarrea, fiebre, dolor de cabeza, abdominal. Puede ser mortal en niños y ancianos. También pasaría algo con la cáscara de huevo, que esté presente la salmonellosis. Pero además puede haber restos de cáscara en la ensalada rusa por una contaminación cruzada. En las papas y las zanahorias, al no lavarse debidamente, podemos encontrarnos con tierra o pesticidas, siendo este último un peligro químico. Las medidas de prevención o control que se pueden llegar a utilizar para que no ocurran estos casos sería: para la mayonesa, cerrar bien el paquete luego de abierto y limpiar el medio frío en el cual lo dejaremos a conservar. Para la lata de arvejas, procurar que esté cerrado y no abollado. Para el huevo, cocinarlo bien, respetando los tiempos de cocción y cortándolo con un shock térmico. Además, debemos de pelarlo bien para que no quede resto alguno en la ensalada. Para la papa y la zanahoria, limpiar e iniciar bien hasta que no se vean restos algunos de tierra y lavar con lavandina apta para alimentos, el hipoclorito de sodio, teniendo en cuenta la cantidad y tiempo necesario para tal tarea. Buenas noches. Este es nuestro trabajo práctico número 2 de higiene de los alimentos, donde vamos a presentar el diagrama de flujo, peligros y cadena agroalimentaria. Nuestro trabajo consta de empanadas de carne y mis compañeros son Benítez Emmanuel, Rodríguez Ariana y mi nombre es Mayra Bedia. Somos de el primer año en gastronomía, turno vespertino. Bueno, los ingredientes a utilizar son carne, en nuestro caso roast beef, aceite de girasol, cebolla, morrón, verdeo, huevo, sal y tapas para empanadas. Los pasos a seguir son básicos. Se realiza un relleno con todos los ingredientes que luego se ponen dentro de las tapas de empanada. Se llevan a cocción en horno o aceite, lo que prefieran, y se obtiene como resultado final un producto que se sirve completamente cocido. Puede ser caliente o frío a gusto del comensal. Como primer paso, la cadena agroalimentaria de cada ingrediente sería lo siguiente, empezando con la carne, que inicia en el campo granadero, donde se cría a las vacas y se las engorda para
alcanzar el peso ideal de la faena. Luego se las transporta hasta el matadero, donde se realiza la faena del animal, el desposte y el envasado final, para pasar a la distribución y logística, luego a la comercialización y finalmente el consumo. Con el aceite de girasol tenemos el mismo proceso, donde los pasos son la siembra y cosecha del girasol, el transporte y almacenamiento para poder realizar la extracción y refinado del aceite. Luego pasamos al envasado, sigue la distribución y la comercialización y finalmente llega al consumo. Con las verduras que vamos a utilizar, cebolla, morrón y cebolla de verdeo, se utiliza la selección de semilla y el cultivo, luego la cosecha, después se distribuye para poder comercializarla y como último el consumo. Pasando con los huevos, tenemos, comienza en la granja con los gallineros, donde se cría a las gallinas ponedoras, se realiza la recolección y selección de los huevos, pasando a la distribución, luego el transporte para la distribución y último el consumo. Con la sal tenemos como primer paso la extracción en las salinas, luego pasa por un proceso industrial donde se le hace limpieza, molienda, empaquetado para pasar a la distribución, que es el traslado de la planta a los centros donde se las vaya a distribuir, y como último la comercialización y consumo. Como último ingrediente tenemos la tapa para empanada, que comienza con el cultivo de trigo para obtener la harina, donde luego se le suman otros ingredientes, agua, sal, grasas, dentro del proceso industrial. Así pasamos a la distribución, comercialización y consumo de las tapas. Eso sería la cadena agroalimentaria de todos los ingredientes a utilizar. Ahora vamos a ver el diagrama de flujo, que es una herramienta para garantizar la seguridad de los alimentos y optimizar los procesos de producción. Se representa gráficamente las etapas de operaciones del proceso que se realizará en la cocina. En este caso lo vemos en la elaboración de empanadas. En la elaboración pasamos por la selección de materia o recepción de materia prima, es decir, debemos seleccionar alimentos sanos y frescos, carnes con control sanitario. En la carne debemos verificar que la temperatura sea menor a 7 grados centígrados. Su aspecto tiene que ser limpio, sin resto de piel ni vísceras. Tenemos que verificar que su color sea un rojo brillante, exceptuando si es carne envasada al vacío, y su olor debe ser fresco. En la recepción de los huevos, su aspecto debe ser limpio, no debe contener materia fecal ni ningún tipo de rotura. Tenemos que recibir las verduras, separando las verduras dañadas en épocas de altas temperaturas. Debemos adquirir verduras que utilizaremos en 3 o 4 días. Pasamos a la utilización de verduras, donde lavaremos nuestras verduras en abundante agua, 1 litro aproximadamente. En 1 litro agregaremos 2 gotas de lavandina y luego de eso pasamos al lavado de manos o utensilios. En el lavado de manos debemos verificar que nuestras manos se encuentran limpias y lavarlas con jabón desinfectante simplemente. En el picado de ingredientes tenemos que verificar que las carnes y las verduras sean picadas en diferentes tablas para no obtener contaminación cruzada. Pasamos a la cocción del relleno, en donde también debemos tener cuidado de que nuestros alimentos no se contaminen y
nuestras verduras y nuestras carnes no se contaminen y las carnes lleguen a un alto grado de calor para que estén cocinadas totalmente. Pasamos al enfriado, donde es importante que sea inmediatamente hecho para que nuestra rellena de empanadas no esté mucho tiempo al aire libre, ya que puede contaminarse de diferentes maneras. Lo que deberemos hacer es colocarlos en distintas placas al relleno para ponerlo inmediatamente en la heladera, que esté el menor tiempo posible fuera de la heladera. Y allí lo enfriaremos. En el armado de las empanadas debemos obtener nuestro relleno y armar las empanadas cerrándolas y uniendo el relleno con la masa. Pasamos por el horneado y finalmente envasado o servicio. Acá pasamos a los peligros en el proceso de elaboración y cómo evitarlos. En la etapa del proceso podemos ver lo que es el corte de carne. Como ejemplo, puede pasar que se puede detectar plástico, y esto quiere decir que es un tipo de peligro físico. Una manera de prevenir es hacer un correcto control al momento de la recepción. Como problemas físicos podemos encontrar también metal, que son piezas de metal de maquinaria o herramientas que pueden causar cortes, heridas o ser ingeridas, requiriendo cirugía para su extracción. También puede ser vidrio, fragmentos de vidrio de envases o tipos rotos, pueden causar cortes o heridas graves. También puede ser plástico, piezas de plástico de envases o equipos pueden ser ingeridas y causar obstrucción intestinal o cortes. Acá también tenemos lo que es el armado de empanadas. También un ejemplo de peligro detectado puede ser un pelo, que también es un problema físico, por lo cual tenemos que utilizar siempre cofia o gorros que sujeten el pelo. Acá tenemos un ejemplo también cuando agregamos levadura a la harina, que podemos encontrar altos niveles de moho. Ese es un problema biológico. Entonces, nosotros, los encargados de elaborar, tenemos que respetar las temperaturas de conservación. Otro tipo de ejemplo de peligro biológico en la carne, ¿no? Lo que podemos encontrar ahí son diferentes bacterias, como la salmonela, la listeria y así otras más, ¿no? También podemos encontrar ahí parásitos y priones. También acá tenemos lo que es la etapa de proceso, la higienización de las verduras. Un peligro detectado puede ser la gambina. Este tipo de peligro es un peligro químico. Lo que tenemos que hacer es respetar las cantidades que indica el rótulo. Entonces, en ese tipo de peligro, por ejemplo, lo que podemos encontrar, como dijimos, es la lavandina o diferentes tipos de plaguicidas. Plaguicidas como insecticidas, herbicidas, fungicidas pueden
dejar residuos en las verduras que son dañinos para la salud. Y los efectos pueden ser cancinogénicos, mutagénicos, neurotóxicos, para afectar la reproducción e inmunidad. Podemos encontrar metales pesados como el plomo, el cadmio y el mercurio. Pueden estar presentes en el suelo y contaminar los cultivos. Estos metales pueden acumularse en el cuerpo y causar problemas de salud a largo plazo. Toxinas naturales. Algunas verduras como las solanáceas, papas, tomates y berenjenas contienen toxinas naturales como las solaninas y chaconinas, que pueden ser perjudiciales en altas concentraciones. También puede haber contaminación ambiental, la contaminación del agua, del suelo por productos químicos industriales o residuos tóxicos puede afectar a las verduras cultivadas en esas áreas. También podemos ver que en la etapa de proceso, en el corte de vegetales y carne, un peligro detectado puede ser la contaminación cruzada. El tipo de peligro va a ser un peligro biológico. Entonces, para prevenir, tenemos que usar diferentes tablas para verduras y carne. De no ser posible desinfectar bien entre cada uso. Otras medidas que podemos encontrar para prevenir, claramente tenemos que desinfectar las verduras, es necesario usar desinfectantes seguros para alimentos, manipular con higiene, comprar de fuentes confiables, asegurarse de que los productos provengan de proveedores autorizados y cumplan con las normas de seguridad. Cocinar completamente las verduras. Si se van a cocinar, asegurarse de que alcancen temperaturas seguras. Prevención para la carne también podemos agregar, usar diferentes tablas y cuchillos para cada carne cruda y otros alimentos. Evitar que los jugos de la carne cruda goteen sobre otros alimentos y lavar bien las manos después de manipular carne cruda. Hasta acá los peligros en el proceso de elaboración y cómo evitarlos. Hasta acá el video presentado. Espero les haya servido y gracias por su atención. Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar del diagrama de flujo de la ensalada rusa. Los integrantes que componen el grupo son Díaz Jessica, Gutiérrez Mónica, Núñez Tiziano y pertenecemos al IFTS número 23 del turno vespertino. Los ingredientes que van a componer la ensalada rusa van a ser 100 gramos de papa, 70 gramos de zanahoria, 20 gramos de arveja, una unidad de huevo y 10 gramos de mayonesa. La preparación de la ensalada rusa va a ser servido a la mesa de forma en guarnición, 200 gramos aproximadamente, y va a estar servido en una bandeja individual y de manera hervida. Este plato se caracteriza por ser un plato frío. A continuación, le vamos a contar un poquito sobre el diagrama de la cadena agroalimentaria que lleva cada uno de los ingredientes que vamos a utilizar para la ensalada rusa. En el caso de la papa, tenemos que garantizar un cultivo y una cosecha que llegue en buenas manos a nuestro distribuidor, del distribuidor a la verdulería y de la verdulería llega a la cocina. Del mismo modo, el diagrama de la cadena agroalimentaria de la zanahoria sucede lo mismo, garantizar un buen cultivo, una cosecha que llegue a manos del distribuidor de la forma correcta a la verdulería y así poder llegar a nuestras cocinas. Sucede lo mismo con la arveja, debemos de garantizar su cultivo y su cosecha para que pueda llegar a manos del distribuidor a la verdulería y de la verdulería a nuestra cocina.
También, de la misma manera, el diagrama de la cadena agroalimentaria de los huevos, debemos de garantizar em, que sean recolectados de la manera correcta en la granja, que lleguen al distribuidor, del distribuidor al comercio y del comercio a nuestra cocina. En cambio, la mayonesa, lo que hacemos es verificar a través de la verificación del lote del código alimentario, verificar que esté inscrito en la INAL y la fecha de vencimiento, que tenga que sea un alimento inocuo para poder agregarlo a nuestra ensalada rusa. Bueno, en la parte del diagrama de flujo, en la parte de la elaboración, nosotros vamos a recibir la materia prima. Se van a lavar todos los ingredientes, como son la papa, la zanahoria y las arvejas. Tengamos en cuenta de que el huevo no se lava. Vamos a pelar las papas y la zanahoria. Vamos a cortar las papas y las zanahorias en cubos. Vamos a hervir las papas y la zanahoria por separado durante 15 minutos a 100 grados. Lo mismo va a hacer con los huevos separadamente, pero durante 10 minutos a 100 grados. Y lo mismo con las arvejas durante solamente 5 minutos a 100 grados. Una vez todos los ingredientes cocidos, se van a enfriar para que no continúe su cocción. Una vez los huevos fríos, se van a pelar y cortar en cubos. Se van a colocar todos los ingredientes cocidos en un bol. En el bol, ya dentro del bol se le va a agregar la mayonesa, se va a mezclar para unificar todos los ingredientes y el último paso va a ser servirlo. En el proceso agroalimentario podemos identificar diferentes peligros. Por ejemplo, en la etapa de recepción de vegetales podemos detectar peligros como piedras, tallos duros, trazos de tierra. Esto sería un peligro físico. En la etapa de lavado de vegetales podemos detectar la contaminación cruzada por agua contaminada, sería un peligro biológico. En la etapa de pelado y corte se puede detectar trozos de cáscara, sería un problema físico. En la etapa de cocción se puede detectar pesticidas no eliminados correctamente, sería un peligro químico. En la etapa de manipulación del huevo podemos detectar salmonela en huevo mal cocido, sería un tipo de peligro biológico. En la etapa de agregado de mayonesa podemos detectar la contaminación por listería o salmonela, sería un peligro biológico. En la etapa de mezclado se puede detectar pelos, restos no comestibles, sería un peligro biológico, físico, perdón. En la etapa de proceso de limpieza de utensilios se puede detectar restos de detergente o desinfectante, sería un problema, un peligro químico. Algunas de las medidas preventivas que podemos tomar para evitar estos riesgos y peligros, o estos peligros, en la etapa de la recepción de los vegetales, podemos hacer una buena selección visual, inspección manual y un correcto lavado para posteriormente su almacenado. En el lavado de vegetales, utilizar agua potable, sanitizantes aprobados. En el proceso de pelado y corte, revisar los utensilios, que los cuchillos estén en buen estado y estén afilados. Y durante la cocción, que sea un manipulador autorizado con un lavado previo de manos y que tenga una cocción completa. Cuando hablamos de la manipulación del huevo, debemos verificar que la cocción sea completa el huevo y si en caso de no utilizarlo, se va a refrigerar de manera inmediata. Cuando utilizamos la mayonesa, tenemos que tener en cuenta de que la mayonesa debe estar certificada por el Código Alimentario Argentino y debe ser de buena calidad. También tiene que estar correctamente refrigerada una vez abierta. Cuando hablamos de mezclado,
tenemos que tener en cuenta que el uniforme debe ser el adecuado para evitar peligros por accidentes, una cofia, y después, una vez terminado la cocción y la preparación del producto, debemos hacer una inspección final para verificar que no hayan restos no comestibles en el plato. Y por último, la limpieza de utensilios. Vamos a tener en cuenta que el enjuague debe ser el adecuado y usar productos certificados para la limpieza de los mismos. Bueno, listo. Muchas gracias. Muchas gracias.